La lección de esta mañana que he preparado, que se va a presentar, se trata de prioridades en nuestras vidas. Y el ejemplo que se va a dar es uno que todos conocemos y se me hizo medio raro, medio bueno que el pasaje que leí en la mañana en la clase de PA es precisamente el pasaje o uno de los pasajes claves que vamos a estudiar en esta mañana. Y no lo escogí leer yo, sino que PA me escogió a mí. Vamos abriendo nuestras Biblias a Filipenses 3. Versos 4 al 11. La lección va a estar aquí en inglés en el PowerPoint y la voy a presentar yo verbalmente en español. Vamos a leer primeramente estos pasajes. Filipenses 3, versos 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, muchas empresas emiten declaraciones de pérdidas y ganancias cada cuarto año. Cada 3 meses sacan una declaración escrita y es un reporte de las ganancias que han tenido y las pérdidas que han tenido. Esto se hace porque muchas de estas compañías tienen participantes que son dueños de ellas. Es de lo que se compone el mercado de las compañías. Y hacen esto para mantenerse legales, para mantenerse transparentes, para que estas personas que invierten en estas compañías, para que ellos sepan cómo va su inversión. De la misma manera, los rabinos judíos usaban este tipo de terminología de contabilidad para comparar a lo que era importante y lo que no era importante. Y vamos a ver un ejemplo aquí de esta hoja. Esta es una hoja del reporte de una compañía que reportó un total de $45,000 y pérdidas de $763. Entonces aquí vemos el total de los ingresos fue
$44,000 y 387. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos acaba de decir Pablo? Para él hubo mucha ganancia en su vida. Todas estas cosas que leímos, todo esto que él estaba mencionando, era ganancia para él. Pero vamos a ver más adelante que a la misma vez todo, ¿qué fue? ¿Qué dice? Verso 8 dice, lo tengo por basura. En nuestro texto de estudio, Pablo incluyó su propia declaración de pérdidas y ganancias, no escrita en una tabla como la que acabamos de ver, sino que él la hizo verbalmente. Filipenses 3, 7 al 8, lo voy a leer una vez más. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por tanto, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Al investigar el texto que tenemos ante nosotros, debemos de ver la importancia o las cosas que le importaban verdaderamente a Pablo y a la vez lo que no le importaba. Al pasar por este estudio, quiero que cada uno de nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué es verdaderamente importante para mí? ¿Qué es lo que verdaderamente estimo yo? Y quiero que comparemos nuestras vidas a la de Pablo. La dependencia de la herencia espiritual de uno era una pérdida para él. Pablo concluyó en Filipenses 3, 1 al 3, después de haber desafiado a los cristianos judaizantes, aquellos judaizantes que lo estaban preguntando tanto, diciendo lo que dijo en el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esos judaizantes que le estaban probando tanto, podrían haber dicho, ¿y tú qué sabes de ser judío si eres cristiano, si eres amador de Jesucristo? ¿Qué sabes tú de ser judío? Pero aquí en el verso 4 da sus credenciales, da su saber de ser judío. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo sabía que él tenía suficientes credenciales para a la misma vez desacreditar a estos judaizantes. Y Pablo se invita a compararse a él mismo con aquellos que pensaban que era necesario cumplir la ley o guardar la ley. Aquí Pablo habla de su vida como un judío y sus cualificaciones. Vamos viendo aquí. Verso 5. Circuncidado al 8º día. Ahora, ¿esto qué significa? Para el judío la circuncisión era muy importante. Era uno de los mandamientos que Dios dio. No solamente la circuncisión, pero la circuncisión
al octavo día. Esto era muy importante porque nos enseña que Pablo no escogió ser circuncidado después. Él desde una edad muy pequeña, desde que nació, había sido judío. Sus padres, judíos. Ellos guardaban la ley y por esa misma razón, al octavo día él fue circuncidado. ¿Qué más dice? En efecto, cuando ellos le preguntaron eso, les pudo haber dicho a ellos, ¿quieren hablar de la circuncisión? ¿Quieren guardar la circuncisión? Mírenme a mí, mis credenciales, miren, yo fui circuncidado al octavo día, yo sé de qué se trata guardar la ley, especialmente con la circuncisión. Yo sé de qué se trata eso, yo fui. Y no solamente por tradición, no solamente porque sus padres eran judíos, sino que era por la ley. Eso era lo que requería la ley. Es decir, yo nací judío. Siguiendo adelante, dice, del linaje de Israel. Pablo, naciendo judío, era algo muy, muy especial para él, para toda la raza judía. Ser del linaje de Israel era algo muy especial para estas personas. Enseñaba pureza de raza. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nos dicen las Escrituras que Dios no quería que los judíos se mezclaran, que no se mezclaran con las otras razas. Dios quería que su pueblo, que su tribu, sea una gente pura, que ellos siguieran sin mezclar con otras razas. Pero como sabemos, como conocemos, como quiera sucedió y Dios, amando a su gente, los aceptó. Pero lo que realmente pedía la ley era que se mantuvieran puros. El pueblo de Israel era una designación, se puede decir hasta sagrada, para Dios. Para los judíos especialmente, ellos todo lo que querían es estar lo más cerca de la ley posible. Era para ellos algo muy especial. Y Pablo tenía mucho ánimo por eso, tenía mucho fervor por ser llamado un judío. De la tribu de Benjamín, dice, siguiendo adelante, de la tribu de Benjamín. Una vez más, hablando de pureza, su descendencia era de la tribu de Benjamín y era algo que él también tenía mucho ánimo por eso. Para este día, para este entonces donde Pablo está aquí explicando estas cosas, mucha de la gente ya no sabía ni de qué tribu pertenecía. Ya no sabía ni de qué descendencia venían. Y una vez más, era algo que Pablo tenía mucho ánimo, mucho fervor por eso, porque él sabía su descendencia, tenía linaje puro, y era algo que él
deseaba mucho y algo que él estimaba mucho. Él sabía su historial de su familia y de su linaje. Y sigue adelante él en decir, todo esto, yo soy un hebreo de hebreos. Podemos comparar a muchos de nosotros tenemos linaje mexicana, como decir yo soy mexicano, un verdadero, nacido ahí, vivido mi vida ahí. Si podamos comparar eso a lo que Pablo ha de haber sentido, es algo de tener mucho ánimo, mucho fervor por su nacionalidad, por su raza. Y podemos comparar eso a nosotros. Eso significa que tenía pureza cultural también. Sus padres, nacidos también judíos, nacidos hebreos. Esto significa que él fue enseñado la lengua hebrea. Él fue enseñado cómo hablar, escribir ese idioma. Y esto también nos hace entender, no está escrito en la Biblia, pero nos hace entender que su familia aún se mantenía firme en las costumbres, en las tradiciones y en las leyes hebreas. Para Pablo, la vida judía era muy importante para él. Filipenses 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todas estas cosas que mencioné, que vengo mencionando, toda esa herencia judía, todo ese linaje judío, todo eso sí era importante para él, era toda su vida. En el pasado él había considerado su herencia judía, esa vida judía, como ganancia. Si nos devolvemos a esa tabla que les enseñé de la empresa esa, las ganancias eran muchas ganancias. Para Pablo, todas estas cosas, su linaje, su tribu de Benjamín, el hebreo de hebreos, todo eso él lo podía poner como ganancia. Cosas positivas, donde iba para arriba, más y más y más para arriba. Pero ahora vamos viendo la segunda parte del verso 7. ¿Qué dice? Las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Toda su vida entera. Ahora no era ganancia, sino que era pérdida. Lamentablemente unas personas hoy en día, aún personas que conocemos, piensan que su herencia espiritual, las tradiciones, las religiones maternales o paternales son todo y que se tienen que seguir porque es tradición. Tal vez es lo que les había sucedido a Pablo. Pero, como vemos lo que le sucedió, él tuvo el conocimiento para saber mejor.
Pablo dijo, yo cuento todas las cosas como pérdidas, aún mis logros. Pablo también enumera sus logros espirituales antes de convertirse al Evangelio, a ser cristiano. Vamos viendo en el verso 5. En cuanto a la ley, ¿qué dice? En cuanto a la ley, fariseo. Ahora, no sé si nosotros entendemos la magnitud de esto. Los fariseos eran entre los judíos, era un grupo. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, muchos grupos. Entre todos estos grupos, los fariseos eran los más estrictos en la ley. La ley la seguían a la perfección. Pablo era uno de ellos. Pablo se gloriaba en ser uno de los que no solamente eran fariseos, pero ¿qué más hacía? Había elegido pertenecer a la secta más estricta de los judíos. Vamos viendo Hechos 26, verso 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de vuestra religión, viví fariseo. Ahora, Pablo se gloriaba en eso. Era algo muy especial para él. No solamente era un judío que seguía las leyes, sino que era un judío que trataba de seguir la ley y la tradición a la perfección. Fue educado por el maestro, por el profesor de ley más conocido que vivió, Gamaliel. Vamos viendo en Hechos 22. Hechos 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel era, no vamos a entrar mucho en detalle por falta de tiempo, pero Gamaliel es el maestro de la ley más bien conocido de toda la historia. Tuvo muchos estudiantes él instruía todo lo que tenía que ver con la ley judía y lo hacía de una manera muy rigurosamente, estrictamente. Él enseñaba todo lo que el judío tenía que saber, decir. Las enseñanzas de él eran suficientes para poder darlas como credencial a todo aquel judío. Así es que estaba muy celoso de eso. Y los fariseos eran muy respetados por entre los judíos. Vamos regresando a Filipenses, verso 3, capítulo 3, verso 6. Estamos viendo, esto es importante. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Ahora,
no me puedo imaginar qué tan difícil ha de haber sido para Pablo explicar esto, que él antes, en su vida anterior, perseguía a la iglesia, a aquellos cristianos inocentes. ¿Qué les hacía? ¿Los exhortaba? No. Los llevaba a la cárcel, a unos. Pero muchas de las veces la persecución incluía la muerte de aquel perseguido. Pablo no solamente perseguía de una manera, se puede decir, humanamente, sino que a veces, si se requería, eran apedreados los cristianos, aserrados, ahorcados, ahogados. Muchas de estas cosas le sucedían a los cristianos por culpa de Pablo. Y era algo que él estaba bien con él hacer. Porque en su pensamiento, en su religión, en su creencia, era lo que Dios quería. Y no me puedo imaginar qué tan difícil ha de haber sido para él explicar esto a los judaizantes. Ahora, hay que acordarnos que Pablo aquí está explicando sus logros todavía. Y entre ellos vemos que la persecución es uno de ellos. Y siguiendo adelante, tocando en su piedad de lo que él creía, él dijo que se encontraba, ¿cómo dice? Ahí, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué significa esa palabra? Irreprensible, que no tenía falta, era perfecto en la ley. Él realmente pensaba que lo que él estaba haciendo era sin falta. Él pensaba que todo aquello que él hacía, lo que él participaba, la persecución de tanta persona, de tanto cristiano, para él era irreprensible, era perfecto. En inglés se traduce blameless, sin culpa. Y esto lo está mencionando aquí como uno de sus logros, una de sus ganancias. Y la gente aquí puede ver por qué sus acciones estaban tan adheridas a la ley. Ahora, en un tiempo él sí pensó que esto era ganancia. Lo mencionó aquí como ganancia. Pero vamos siguiendo adelante en el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, él ha cambiado de mente, ha tomado ese turno de 180 grados, el arrepentimiento, lo que significa esa palabra. Cuando uno se voltea completamente, 180 grados. Primero vamos para acá, persecución, matar cristianos, y ahora voy para acá, amar a Jesucristo, ser cristiano, predicar, es lo que Pablo decidió. Y vamos viendo ahora qué es lo que incluyó él ahora como pérdida y ganancia. Dice,
Por las obras de la ley, nadie es justificado. Vamos viendo en Romanos 3:20, primeramente. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Por la ley nadie pudo haber sido salvo. La ley no se pudo haber cumplido a su perfección. Era imposible. Lo único que realmente la pudo cumplir y le costó su vida era Jesucristo. Ninguna otra persona pudo haber sacrificado tanto como Él para cumplir esa ley. La redención solo se encuentra en Cristo. Ahí mismo en Romanos 3, vamos viendo el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente se puede encontrar la redención, la salvación, por medio de Cristo Jesús. Vivimos en un mundo que premia los logros. En la escuela, cuando sacamos buenas calificaciones, desde muy pequeños hemos sido enseñados que se nos va a dar un premio, ¿verdad? O nos dan otros minutos en la hora de recreo, o nos dan alguna clase de recompensación, más otro jugo a la hora del almuerzo. Algo es recompensa. Aún como grandes, cuando hacemos algo bueno, nos cae una recompensa. En el trabajo, cuando hacemos lo correcto, lo bueno, cuando hacemos algo más allá de lo que se nos espera, somos recompensados. Así es la vida, desde muy pequeños hemos sido enseñados esto. Pero algunos piensan que los logros personales van a decidir si somos salvos o si no somos salvos. Los logros espirituales son buenos, claro, por supuesto. No estoy diciendo que no debemos de llegar a nuestros logros espirituales, pero solamente eso no es suficiente para ser salvos. Vamos viendo en Lucas 17. Lucas 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Haciendo solamente lo que se nos es ordenado o los logros personales no es todo para nosotros. La obediencia, las acciones, ser fieles espiritualmente, físicamente, eso es lo que debemos de hacer. Todo debe ser incluido para poder llegar a ser salvos. Ahora, regresando a Filipenses 3, verso 7 se refiere a todo lo que Pablo heredó, todo lo que él logró, lo que él alcanzó a terminar. Y esto,
cuando después de su conversión, después de esa interacción que tuvo con Dios, con Jesucristo, vamos siguiendo adelante. Él reevalúa todas esas ganancias que él tuvo antes, las que se describen en los versos 4, 5 y 6. Él reevalúa todo eso y cuando primeramente se encontró con Cristo, con Jesucristo, con Dios, ¿qué hizo? Cambió su vida. Como mencioné, él iba para acá pecando en contra de Cristo, de Dios, y se arrepintió y ahora sigue la senda correcta. Siguió. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Pablo, hay que entender que no usa el tenso pasado. Hay que entender que no está hablando en el pasado, está hablando en el presente aquí. Si vemos, dice, aún estimo. No dice aún estimé. No dice aún voy a estimar. Dice aún estimo. El presente. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Él hizo su misión, su cargo. Él lo hizo esto todos los días. Todos los días. Desde ese momento en el que conoció a Cristo, Él decidió hacerlo todos los días. Y continúa. La segunda parte del verso 8. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Él perdió todo lo que él tenía antes, su posición judía, su buena posición entre los judíos, sus amigos y aún tal vez su familia la perdió. En un par de horas, de la noche a la mañana, como dicen, él fue de ser el judío más amado de entre todos los judíos a el más odiado de entre ellos. Y todo por esta decisión de arrepentirse y amar a Jesucristo. Ahora, las palabras siguientes que él está a punto de decir, nos imaginamos cómo se ha de haber impactado a aquellos judaizantes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Ahora, nos podemos imaginar cómo se ha de haber sentido su maestro, Gamaliel. Que todo lo que él aprendió, todo lo que él logró, todo lo que él hizo, tantas horas estudiando, tanto tiempo gastado en eso, y todo para que Pablo diga que lo tenía por basura. Ahora, no sé si podamos entender la magnitud de esta palabra basura, pero es algo que no tiene absolutamente ningún valor. Cero valor. Es más, aún no era cero valor. Era menos de cero valor. Era algo que queremos deshacernos de ello. Muchas veces la basura se le trata a lo peor. Se quema, se tira, se olvida. La basura tiene
valor tan negativo que hoy en día hasta pagamos a gente que se la lleve. Nosotros gastamos nuestro dinero para que se la lleven a la basura. Y era el mismo, si nos imaginamos, era el mismo valor que Pablo tenía para todas estas cosas que él había hecho. Todos sus logros, todo lo que vemos aquí en los versos 4 al 6. Todo eso que tan estimado él tenía, ahora era basura para él. ¿Y por qué era basura? Porque quiso él ganar a Cristo. Es algo que es uno de los temas más grandes que hay en esta lección que voy a presentar, que lo que a unos es prioridad, lo que para unos es importante, para Cristo no es nada más que basura. Lo mero importante que tenemos en nuestras vidas es aquí. Lo único que tiene valor es aquí en este libro. Todo lo demás no tiene valor. Pablo rehusó despegar sus ojos de Jesucristo. Él rehusó hacer eso, ya no quiso seguir como judío. Pero a pesar de tener tanto logro, él no tuvo pensamientos negativos. Muchas veces la gente hoy se bautizan, son fieles un tiempo y luego ¿qué les pasa? Extrañan al mundo. Se les olvida cómo se siente ser del mundo y quieren regresar. ¿Es lo que le pasó a Pablo? No. Él por ningún momento quiso regresar a su vida antigua, a pesar de tan positiva que era para él. Y así mismo, como mencioné que el hombre tira la basura, no la queremos, no la tiramos y luego vamos por ella. De esa misma manera debemos de tener nuestra actitud con las cosas del mundo. Debemos de deshacernos de ellas y olvidarnos de ellas. Son basura, son gasto, vanidad. Pero terminamos, queda una lámina más. Conocer a Cristo es provechoso. Conocer a Cristo tiene sus ganancias. Pablo repite el pensamiento de conocer en el versículo 10. Vamos viendo el verso 10. 4:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El llegar a conocer a Cristo comienza cuando leemos acerca de él en esta palabra inspirada. Luego, como creyentes arrepentidos, debemos de ser bautizados en él. Gálatas 3:27, no lo vamos a leer, pero ese es el pasaje. Y luego, cuando caminamos con él en nuestras vidas diarias, debemos de estudiar lo que es ser cristiano, debemos de estudiar lo que es tener fe y obediencia, y lo vamos a conocer a él más y más. Y al conocerlo a él más y más, nuestra relación íntima con Cristo, con Dios, va a crecer. Y es lo que queremos.
Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe en Cristo, la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Él quería que Cristo sea algo permanente. Él quería ser residente con Cristo permanentemente. Ya no quería seguir aquello antiguo que él antes era, sino que quería que Cristo sea su dirección permanente. Quería estar absorbido por Cristo. Así mismo como una esponja absorbe el agua. Nosotros somos el agua y Cristo es la esponja. Debemos de estar dentro de Él para poder tomar la forma de Él, para tratar de ser como Él. ¿Pudo Pablo haber logrado estas metas con sus propios esfuerzos? Él dice que no. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Si no hubiera sido por la fe de Cristo, Él no hubiera podido hacer esto solo. Debemos de obedecer a Dios, pero también tenemos que confiar en la gracia de Dios. Si vamos a querer conocer a Cristo, debemos de encontrarnos dentro de Él. Para terminar, les pedí que se preguntaran todos nosotros, ¿qué es importante para nosotros? Y una vez más les vuelvo a preguntar, ¿qué es importante? Era obvio lo que era importante a Pablo. Cuando él describe que cuenta todo eso como pérdida, que todo era basura, el contraste era que eran cosas importantes para él. Pero cuando da el contraste para ganar a Cristo, dice, lo he perdido todo y lo tengo para basura para ganar a Cristo. Eso nos da a entender que ganar a Cristo era mucho más importante para Él. Y es lo que espero que también a nosotros hoy en día, en esta mañana, nos digamos que toda esta vida terrenal sea vanidad. Pero cuando lleguemos a lo mero importante, debe de ser Cristo. Que consideremos todo aquello que se interpone entre nosotros y el Señor como basura, para que podamos ganar a Cristo. Muchas gracias a todos por su buena atención y espero que esta lección nos haya ayudado a todos en nuestro entendimiento en lo que es importante para nosotros. Muchas gracias.